También en las importaciones, los importadores o sus agentes aduaneros. Cuando se importa mercadería, ¿verdad? La persona que importa es la responsable de pagar el impuesto. Las personas naturales jurídicas comprendidas en el régimen simplificado. Vamos al hecho generador. El hecho generador del impuesto se produce. Cuando habla de hecho generador, es cuando se produce el impuesto. Se produce, inciso A, en la venta de bienes en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Y a falta de esto, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o cualquier otra condición. Inciso B, en la prestación de servicios, en la fecha de emisión de la factura, en inciso C, en el uso o consumo de mercaderías para uso propio o para formar parte de los activos fijos de la empresa. Este punto, el inciso C, es bien importante ponerle énfasis porque cuando una persona tiene, por ejemplo, una empresa comercial y los muebles o el equipo que vende, ese es el inventario de la empresa. Pero a veces los dueños se toman un juego de sala, un juego de comedor para su casa y eso se considera una venta. O sea, cuando aquí está diciendo el inciso C, en el uso o consumo de mercaderías para uso propio o para formar parte de los activos fijos de la empresa. O sea que aun cuando sea para la misma empresa, si tenemos un juego de sala en la tienda, que es para eso, para venderlo, pero dice el gerente, yo quiero que ese juego de sala me lo pasen a mi oficina. Entonces ya eso se considera una venta, aun cuando sea dentro, porque dice cuando forma parte de los activos fijos de la empresa. En la fecha de retiro, o sea, cuando se retira, en esa fecha ya es el hecho generador del impuesto. En el inciso D, en las importaciones, Lic, diga, Una sí, consulta en eso. diga. Si usted, bueno, si como dueño uno agarra alguno de los artículos, pero se lo vende a precio de costo, ¿es correcto o debería de tener siempre el precio de venta al público que usualmente da? No, eso como es una política de la empresa, ¿verdad? O sea, Ajá. usted tiene su tienda. Usted tiene su tienda, usted vende muebles de sala, de comedor, estufas, refrigeradoras. Entonces usted dice, me voy a agarrar para mi oficina, usted la gerente, me voy a agarrar para mi oficina este juego de sala que me gusta. Entonces usted se lo agarra se lo lleva. En ese momento de retiro se considera la venta. Ahora, ¿a qué precio se va a vender? Y ya es decisión de la mínimamente es al costo, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que tener cuidado, porque si lo que se busca siempre se ve, ¿verdad? Que los dueños de alguna forma buscan cómo descapitalizar la empresa, ¿verdad? Y descapitalizarla es cuando se toman ese juego de sala, se lo lleva y no lo paga. Entonces está descapitalizando porque la empresa lo tiene que tomar como un gasto, porque lo tiene que rebajar de su inventario. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, yo lo que sugiero es, ya vamos a ver más adelante por qué se cierran los negocios. Entonces, yo lo que sugiero es que el dueño tenga cuidado que le facturen a la empresa, a la misma empresa. Y si es a precio de costo, no importa. Lo importante es que esté facturado, que la empresa lo compró. ¿Explicada la Lic, pregunta? otra pregunta. Diga, otra pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es con respecto a esa mercadería, hay un asiento contable a realizar ahí. ¿Ese Sí, afecta el estado de resultado? sí, porque está vendiendo. Por eso preguntaba si se puede vender al costo. Entonces, si se puede vender al costo, siempre afecta el estado de resultados porque le va a aumentar el costo de ventas y le va a aumentar la utilidad. Las ventas, le aumenta la venta y le aumenta el costo de venta. Porque cuando usted vende,
tiene que registrar, hacer una partida a precio de venta y tiene que hacer una partida a precio de costo. Entonces sí afecta el estado de resultado. No Ok, sé si listo. bueno, en el inciso B dice, en las importaciones al momento de la nacionalización del bien o de la liquidación y pago de la póliza correspondiente. Bueno, eso está bien claro, ¿verdad? Cuando importamos mercadería, en el momento que se está liquidando la póliza, ahí está el hecho generador del impuesto. Por eso le cobran el impuesto sobre ventas. El inciso E, los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos. O sea, ya le explico esto. Cuando estos bienes y mercaderías sean objeto de comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el impuesto sobre ventas. Aquí estamos hablando de ventas. En primer lugar, esta parte. Los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos. Es cuando usted compra mercadería usada, digamos, o también es nueva, puede ser. Lo que está diciendo es que si es grabado con el impuesto sobre ventas, pero usted no lo quiere para venderlo, entonces el impuesto sobre venta forma parte del costo. O sea, lo que yo compro mercadería, yo compro por ejemplo, un menaje de casa, que yo lo quiero para mi casa, no para el negocio. Entonces ahí viene refrigeradora, viene estufa, vienen camas, una serie de cosas. Y que todo eso vale 100.000 empiras. Entonces me cobran el impuesto, que es el 15%. Entonces lo que está diciendo aquí, que como yo no lo ocupo para venderlo, entonces ese impuesto forma parte del costo. Igual si la empresa compra, pero no lo quiere para vender, sino que para su uso o para sus activos fijos, digamos, para sus activos fijos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el impuesto sobre venta forma parte del costo. ¿Qué significa eso? Que esos 15.000 yo se los voy a sumar a los 100.000 y resulta que el activo fijo me va a costar 115. Entonces yo voy a decir cuánto los 115.000 lo voy a prorratear en que si compré un muebles para la sala de conferencia, compré una pizarra electrónica, todo eso lo importé, pagué el impuesto, pero no lo quiero para venderlo, sino que lo quiero para uso de la empresa, o sea que forma parte de los activos de la empresa. En ese caso, el impuesto sobre venta se suma al costo. O sea, ya no vamos a hacer la partida cargar compras y cargar el impuesto sobre ventas, sino todo va en este caso, los activos fijos. Entonces, cuando la mercadería que se compra no es para la venta, entonces el impuesto sobre ventas se suma al costo. ¿Me di a entender? O sea que contablemente no me va a aparecer la cuenta de impuestos sobre ventas, porque no estoy comprando esa mercadería, pero no es para la venta, sino que es para uso de la empresa. Siempre es una Lick, hay compra. una pregunta ahí. Sí, Bueno, mi pregunta es, bueno, sí, logré captar ahí, a la hora de hacer el mayor, no iría ese valor incluido en el mayor, o sea, no afectaría el crédito ni el débito fiscal, ¿verdad? exactamente, porque usted lo está capitalizando. O sea, sumarle el Pero sí impuesto, iría registrado entonces, o sea, no sí iría registrado el producto importado. va registrado el costo de la mercadería. O sea, concentrémonos El en que usted... impuesto va, No, sí, el impuesto, no, el impuesto no va contabilizado. Si usted lo capitaliza, o sea, capitalizar quiere decir que el impuesto forma parte del costo. Entonces, si usted capitaliza el impuesto, no va a aparecer contablemente, sino que usted va a cargar
mobiliario de equipo de oficina con los 115.000 empiras que le costó la sala de conferencia con la pizarra electrónica. O sea, usted va a decir los 115.000 empiras van a ir a mobiliario de equipo. O sea, esos 115.000 los va a prorratear cuánto le cuesta la sala de conferencia y cuánto le cuesta la pizarra electrónica. Pero ahí no va a ir la cuenta de impuestos sobre venta porque ya lo está capitalizando, porque lo que compró no lo necesita para venderlo, sino que para uso de la empresa. Por eso el impuesto sobre ventas se capitaliza. Y al capitalizarlo no va a aparecer en la contabilidad la cuenta de impuestos sobre ventas. Ok, listo, ahí sí ya. Ok, bueno. Dice, cuando estos bienes de mercadería sean objeto de comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el impuesto sobre venta. Cuando compramos productos que no son gravados, o sea, que son exentos. Cuando compramos productos exentos, bien sea importados, porque hay cosas usadas que son exentas. Por ejemplo, también entiendo que las computadoras no son grabadas, son exentas. Entonces lo que está diciendo ahí es que cuando al momento de venderlas, pues aquí cambia el caso, aquí usted está comprando mercadería para venderla, pero si usted la mercadería que compra es exenta, significa que cuando la va a vender como producto exento. Ustedes se han fijado en las facturas de los supermercados que no todo está grabado con el 15%. O sea, como venden bebidas alcohólicas, entonces algunas están grabadas con el 18%, otras están grabadas con el 15% y otras no están grabadas. ¿Por qué? Porque son productos importados que son exentos. Entonces lo que está diciendo aquí es que si usted importa productos exentos, cuando los venda no lo va a grabar, no le va a cobrar al cliente. Y esto se lo digo porque esto ya lo han reparado los auditores de SAR. Pero ya lo han reparado porque comprueban de que el producto importado es exento y el vendedor al momento de la venta lo grabó, se lo cobró el impuesto al cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando presenta la declaración no incluye ese impuesto sobre ventas. Y es más, cuando lo registra. Cuando lo registra, cuando registra la venta, como el impuesto sobre ventas no lo registró cuando compró, entonces cuando vende tampoco lo registra. ¿Y qué es lo que hace? Que el 15% lo toma como que si fuera venta. O algunos lo llevan hasta otros ingresos también, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso porque si los auditores de SAR comprueban de que usted compró producto exento y lo vendió grabado, entonces le cobra ese impuesto, porque ese impuesto no es suyo, es del cliente, pero como no se lo puede devolver al cliente, entonces el SAR lo agarra. Y además de eso le cobra recargos por no haber enterado el impuesto cuando tuvo que haber enterado. Estoy hablando cuando usted cobró el impuesto de una mercadería que era exenta. ¿Me di a entender? Sí, Lick. Sí, Lick. Lick, con respecto a esto, porque como son usados, ¿verdad? Siempre hay que tener claro que son en los productos usados que no están grabados. ¿Hay alguna lista de esos productos? ¿Existen? Sí. Sí. Productos exentos. Generalmente esto está cambiando, ¿verdad? Es como, yo les voy a conseguir la lista de productos exentos. Creo que no les recomiendo la que aparece en la ley de impuestos sobre venta, porque va a depender de de qué año es la que está usando. Entonces, lo que hace el Congreso, creo que este año con este nuevo gobierno, sacaron una nueva lista de productos exentos, productos y servicios. Entonces, sí vale la pena que lo tengamos porque es parte de la clase. Solo para conocerlo, porque usted cuando importa, digamos, cuando usted ya se gradúe y trabaja o tiene su propio negocio, siempre estén pendientes de cuál es la lista de productos exentos que está tirando. En este caso, creo que lo hacen a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es aquel señor Barquero, que es el ministro.
a veces lo hacen a través de un decreto legislativo y a veces a través de un decreto ejecutivo. Pero de todas maneras es base legal. Y lo que nos interesa es ver cuáles son los productos exentos. Lo que sí no les recomiendo es que se vayan a la ley, porque en la ley de impuestos sobre ventas aparece la lista de productos exentos, pero está dependiendo de qué año es la ley que usted está leyendo. Entonces quiere decir que está desactualizado esa lista de productos exentos. Entonces yo me comprometo a conseguirla, ¿verdad? Voy a ver si los contactos que tengo en SAR me la pueden facilitar y yo la voy a subir a la plataforma para que todos la tengamos. ¿Había otra pregunta sobre esto? Ok, vamos entonces al plazo de presentación y pago. La presentación y pago del impuesto sobre ventas se debe realizar dentro de los primeros 10 días calendarios del mes siguiente a aquel en que efectuaron las ventas. O sea, ¿qué significa esto? Que ahorita nosotros estamos en el mes de junio. El 10 de junio se venció el plazo para presentar la declaración de impuestos de ventas que corresponde al mes de mayo. O sea, en la clase, en el aula, estuvimos explicando que cuando nosotros compramos y vendemos, hacemos partida. Compro mercadería, cargo compras y si está grabado, cargo el impuesto sobre ventas y acredito bancos. Cuando vendo mercadería que está grabada, cargo bancos, acredito ventas y acredito el impuesto sobre ventas. Cuando la venta es de contado, ¿verdad? Y cuando es al crédito, cargo cuentas por cobrar, acredito ventas y acredito impuestos sobre ventas. Lo mismo en el caso de la compra cuando es al crédito. Cargo compras, cargo impuestos sobre ventas y acredito cuentas por pagar o proveedores en el caso de que sea el crédito. Pero la cuenta de impuestos sobre ventas me va a aparecer siempre cargada cuando compro, bien sea al contado o al crédito. La cuenta de impuestos sobre ventas me va a aparecer acreditada cuando vendo, bien sea al contado o al crédito. De cualquier forma me va a aparecer la cuenta de impuestos sobre ventas. Entonces, todo ese movimiento cuando yo al final del mes tengo que mayorizar la cuenta de impuestos sobre venta, tengo que ver el mayor de esa cuenta. Entonces ahí voy a ver los movimientos deudores, los movimientos acreedores que tuvo. Entonces sumamos cuáles son los movimientos deudores, los movimientos acreedores y explicamos entonces que el saldo de la cuenta es acreedor cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. En ese caso, cuando el movimiento acreedor es mayor, significa que es un impuesto que yo le tengo que pagar al Estado, al SAR. Es un impuesto a pagar cuando es acreedor el saldo de la cuenta de impuestos sobre ventas. Significa que las ventas fueron mayores que las compras. Y si el saldo de la cuenta, si los movimientos deudores fueron mayores que los movimientos acreedores, entonces el saldo va a ser deudor de la cuenta. ¿Qué significa eso? Que las compras fueron mayores que las ventas. Y eso significa que tengo un saldo a favor. Cuando el saldo de la cuenta de impuestos sobre ventas es deudora, quiere decir que tenemos saldo a favor. ¿Comprendieron? Sí, Lick. Muy bien. Ahora, ahí creo que voy a retroceder donde dice, y lo expliqué en clase, que cuando tenemos un saldo a favor, entonces tenemos que solicitarlo como crédito en los siguientes meses hasta que se agote el saldo a favor. ¿Qué significa eso? Que si el mes de mayo, que yo presenté declaración el 10 de junio, si me quedó con un saldo de 500 lempiras, saldo a favor del contribuyente. Entonces yo voy a esperar cómo se comporta junio para presentar la declaración el 10 de julio. Y si yo tengo un saldo a favor de 500 y el impuesto que me salió a pagar en el 10 de julio, que corresponde a junio, me salió un impuesto a pagar de 400. Entonces yo le hago el crédito que tengo de 500 y todavía me queda un saldo a favor de 100. Y ese saldo a favor de 100 lo aplico al siguiente mes. Dice la ley que se aplica hasta que se agote. Hasta que se agote. Aquí nos quedamos en el plazo y presentación. Voy a enseñarles esto para que vean que no es invento mío. Eso lo leímos allá en la clase. Por acá creo que está.
Cuando hablábamos de débito fiscal y crédito fiscal, aquí está, ¿ve? Miren. Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea favorable al contribuyente, el saldo se transferirá al mes siguiente y así sucesivamente hasta agotarlo. ¿Comprendieron este párrafo? Que se los expliqué. Sí, Lick. Ok, solo se lo estoy mostrando para que cuando ustedes, se me olvidó lo que dijo el licenciado, entonces lo buscan aquí. Y aquí está. Cuando tenemos un saldo a favor. Y pónganle cuidado a esto, porque el ejercicio práctico yo les voy a poner un ejercicio donde yo sepa que les va a quedar un saldo a favor y el siguiente mes le va a quedar un saldo a pagar. Entonces yo les voy a decir que me determinen cómo quedó la declaración de cada mes. Entonces aquí dice que se va a aplicar hasta que se agote. O sea, mientras que usted le siga aplicando el crédito y siempre le va a quedar un saldo a favor, usted sigue rebajándose hasta que se agote. No importa en qué mes se termina de agotar. Ahora, acá. El régimen simplificado no lo tocamos. Lick, Formas. solo una consulta antes de Dígame. proseguir. Cuando esa diferencia, bueno, cuando se aplique, se va a generar un asiento contable, ¿no? Buena Cuando se pregunta. aplique la diferencia. Buena pregunta. Mire, le voy a hacer una demostración aquí. Le voy a hacer una demostración para aprendizaje de todos. Yo tengo el mayor que se llama impuesto sobre ventas. Así se llama la cuenta. Entonces yo tengo un mayor que se llama impuesto sobre ventas. ¿Qué va a pasar con esta cuenta? Tiene movimientos deudores y tiene movimientos acreedores. Entonces, esta cuenta tiene saldo inicial cuando es por ejemplo, estamos en el mes de mayo, por ejemplo. Ahorita estamos en junio, pero lo que vimos fue mayo, el que cerró. Entonces, mayo, digamos que empezó, acuérdese que en mayo se pagó el impuesto de abril, ¿es correcto? Se pagó el 10 de mayo. Entonces, el mayor de mayo me queda con un saldo de 300 acreedor. Este es el saldo de abril. Saldo final de abril, que lo tengo que pagar el 10 de mayo. Lo tengo que pagar el 10 de mayo, así. O sea, estamos en el mes de mayo. Pero el mes de mayo empieza con el saldo inicial de mayo. Entonces, este saldo inicial de mayo es el final de abril. Entonces, el final de abril es el que tengo que pagar el 10 de mayo. Por eso aparece aquí acreedor. Los movimientos son producto de las partidas. Contestando la pregunta suya. O sea, aquí yo lo tengo, tuvo un movimiento deudor en la partida 1 porque compré. Tuvo un movimiento deudor en la partida 2 porque compré. Tuvo un movimiento deudor en la partida 3 porque compré. Después aquí en la partida 4 me aparece un movimiento acreedor porque vendí. Acuérdense que esto es tomado, los movimientos son tomados de las partidas, ¿correcto? En las partidas, estos son números de partida, estos que estoy anotando aquí yo. Entonces, en la partida 4, que no sabemos en qué fecha fue, nosotros vendimos por 1000 empiras. Hicimos una venta. Este es impuesto sobre venta, recuerden. Solo estoy mayorizando impuestos sobre venta. Hicimos una venta y el impuesto sobre ventas era de 1000 empiras, pero habíamos hecho unas compras, ¿verdad?
habíamos hecho unas compras de 100, impuestos sobre ventas de 100, impuestos sobre ventas de 200, impuestos sobre ventas de 150. Y después hicimos otra venta y la registramos con la partida 5. Hicimos una venta de 1,200. Hicimos una venta de 1,200. Entonces, quiere decir, digamos que ya llegamos al fin de mes. Llegamos al fin de mes. Voy a ponerle aquí que fue con la partida 10. Fin de mes de mayo. Y tenemos un impuesto sobre ventas de 1,800. De 1,800. Entonces, vengo yo y hago lo siguiente. Resulta que este impuesto lo pagamos el 10 de mayo. El saldo final, este saldo final de abril es para pagarlo el 10 de mayo. Pero aquí no es 10 de mayo, aquí es 1 de mayo, acá donde estamos. Solo que lo tengo que tener registrado. ¿Qué sucede? Cuando lo pagamos, ¿qué hago? Voy a cargar el impuesto sobre ventas y voy a acreditar bancos. Entonces aquí me falta la partida donde yo pagué ese impuesto. Yo pagué ese impuesto. Entonces vamos a suponer que esta partida 1 es de la del 10 de mayo. La partida, aquí le puse 10 de mayo, aquí lo voy a borrar para no equivocar. Lo voy a poner aquí, 10 de mayo del 2022. En la partida 1 yo cargo con 300 lempiras porque es cuando yo pago este impuesto de abril. ¿Qué hago? Cargo impuestos sobre ventas y acredito bancos. ¿Ya? ¿Comprendieron? ¿Comprendieron, jóvenes? Sí, Liga, ahí estamos claros ahí. Aquí con la partida 1. Yo en abril me quedó acreedor el saldo de la cuenta de impuestos sobre ventas. Me quedó acreedor. Eso significa que lo tengo que pagar. Y lo voy a pagar el 10 de mayo. Entonces el 10 de mayo yo hago una partida donde cargo impuestos sobre ventas y acredito bancos. ¿Correcto? Entonces después vengo y voy mayorizando las partidas donde registré el impuesto sobre ventas que corresponde a las compras y el impuesto sobre ventas que corresponde a las ventas. Entonces, ¿qué hago? Entonces termino mayo y digo, ¿cuál es el saldo de esta cuenta? ¿Cuál es el saldo acreedor? La sumatoria es de 4,300 en este lado. Y de 750 en el lado deudor. Entonces el saldo final de esta cuenta va a ser acreedor. Quiere decir que yo tengo que pagarle al Estado 3,500 lempiras de impuestos sobre ventas, que los tengo que pagar. ¿En qué fecha tengo que pagar los 3,550? Si corresponde al movimiento de mayo. En los En junio. primeros ¿En qué de fecha? junio. ¿En qué fecha lo tengo que El pagar? 10. El 10 5, de junio. o sea, precisamente tiene que ser el 10 o puede hacerse antes, porque estamos Exacto. hablando de los primeros días. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Dice aquí que es a más tardar el 10 de junio. El 10 de cada mes. Aquí está. ¿Ve? La presentación y pago del impuesto sobre ventas se debe realizar dentro de los primeros 10 días. O sea, yo estoy poniendo 10 porque generalmente se espera hasta el 10 para ver si tenemos dinero en esos 10 días. ¿Va? Pero usted lo puede pagar el primero, 2, cualquier fecha. Diga. Hay otra pregunta ahí. Hay otra pregunta. Si el último día es domingo, el último día de los primeros 10 días hábiles es domingo, ¿qué pasa ahí? Sí, esa es una buena pregunta y ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, porque no dependan de la buena voluntad del SAR, del gobierno, porque el SAR está directamente manejado en este caso por la presidenta de la República. Este es parte de la presidencia de la República.
no se confíen que porque sea domingo y le van a pasar al siguiente día hábil. A veces lo hacen y a veces no lo hacen. Entonces usted mejor páguelo. Y como las agencias bancarias están abiertas el domingo, el problema es que cuando usted paga en los bancos, el banco lo registra como operación del siguiente día, porque para ellos el domingo es inhábil. No sé si ya corrigieron eso, si la comisión de bancos les obligó a que lo corrigieran, porque si están trabajando el domingo, entonces es día hábil para ellos. Entonces, yo lo que les ¿Sabes qué digo, pasa ahí? diga. Ligo, hay una consulta. Yo trabajo en una institución financiera. Eh, ¿Qué pasa con el domingo? Nosotros en nuestro sistema lo calcula en base al lunes. O sea, nuestro Ah, sistema trabaja como que fueran días inhábiles, por decir así. Lo calcula como un solo día, lo que es sábado y domingo, que sería como que fuera el lunes. Entonces usted lo registra como que el cliente lo pagó el lunes. Exacto, el documento que le damos de comprobante lo tira con fecha lunes. Ahora, pero en caso de pagos de declaración, nosotros usamos un sello y le colocamos la fecha en que el cliente se presenta a pagar en cuanto al registro del pago. Sí, Ahí no aplica en cuanto. yo entiendo eso. Entiendo eso y eso es como parte de la generosidad de la institución financiera. Pero si el gobierno no ha autorizado que el plazo pasa al siguiente día hábil, entonces no le va a tomar en cuenta eso y le va a cobrar multas al contribuyente. Acuérdense que las multas son de oficio. Automáticamente se las cobra el sistema. Entonces lo que hay que esperar, yo lo que recomiendo siempre que me piden asesoría es que no se espere a que a última hora el gobierno va a prorrogar. A veces lo hace de oficio, que ya de antemano ya le aparece en el calendario fiscal, porque hay un calendario fiscal donde el 10 es día domingo y lo pasa al día lunes. Entonces, esa es otra cosa, que hay que conseguirse el calendario fiscal del 2022, que ese fue modificado, creo, cuando entró el nuevo gobierno. Entonces hay que revisarlo, ¿verdad? Esa es otra cosa que si ustedes lo pueden conseguir y compartirlo a todos nosotros, vale la pena que como iniciativa de ustedes. Es el calendario fiscal que se consigue en SAR, en la página del SAR o a veces hasta en el mismo Google puede aparecer. Pero comprométanse ustedes y diga. ¿Hay alguna tarifa o una cuota que se paga porque no se haga en esos 10 días? Sí, están bien interesados ustedes, ¿verdad? Ya veo que les gustó este tema. Sí, ya vamos a ver eso aquí tengo yo en el código tributario, no quisiera adelantarme, pero aquí dice que las sanciones están establecidas en el código tributario. O sea, me parece a mí que esta clase, no sé qué les parece a ustedes, me parece que presencial y virtual, la explicación de estas leyes sale mejor que lo hagamos virtual, ¿verdad? No sé qué les parece. Yo no estoy rompiendo el orden porque el orden es que nos presentemos a la presencialidad lunes, martes y miércoles. Pero veo yo no sé, solo se los dejo ahí, que lo piensen, ¿verdad? Porque me parece que le están sacando más provecho cuando estas leyes las socializamos de forma virtual. Bueno, pasemos a las formas de presentación. Creo que aquí plazo. Dice, entonces dicen los siguientes días, días calendario del mes siguiente a aquel en que se facturaron las ventas. La presentación, a más tardar el 31, este es del régimen simplificado. Formas de presentación. Aquí ustedes pueden ver si lo quieren hacer mediante Deadlive o mediante oficina virtual, elaborar cómo se elabora la declaración jurada, cómo se instala el Deadlive, aquí le aparece el enlace, realización de la declaración jurada anual del impuesto sobre ventas, porque también hay que presentar una declaración anual del impuesto sobre ventas. ¿Por qué? Porque el sistema lo enlaza directamente con el impuesto sobre la renta.
Entonces le pide una declaración anual y la declaración anual tiene que ser la sumatoria de las ventas que usted declaró en el año. O sea, durante los meses, o sea, en el mes de enero, febrero, marzo, en cada mes usted declaró ventas grabadas y ventas exentas. En cada mes. O no tuvo ventas exentas, solo ventas grabadas, o no tuvo ventas grabadas, solo ventas exentas. Entonces usted lo va haciendo eso en cada mes. Al final, usted tiene que presentar una declaración anual, ¿verdad? Donde le tiene que ser igual a la sumatoria de las 12 declaraciones. ¿Y qué hace el SAR entonces con esa declaración anual? Lo cruza directamente con las ventas brutas que usted declaró en el impuesto sobre la renta. Recordemos que estamos en el 2022. Cuando usted presenta la declaración de impuestos sobre la renta en abril del 2023, usted tiene que asegurarse que las ventas que está declarando o que le aparece en el estado de resultados son las mismas que aparece en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y si hay alguna variante, usted tiene que justificar, ¿verdad? ¿Por qué hay más en el estado de resultados si usted no las declaró mensualmente? No las declaró mensualmente y resulta que en el estado de resultados le aparecieron más ventas que en la declaración anual. O en el estado de resultados le aparecen menos ventas que en la declaración anual. ¿Por qué? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ustedes son administradores y ustedes son los responsables de cómo se llena la declaración. ¿Comprendieron? Sí. Ok, entonces aquí vamos a la pregunta que hacían. Sanciones. Sanciones. La no presentación de la declaración jurada del impuesto sobre ventas en la forma y plazo establecidos dará lugar a la sanción según el artículo 160 del Código Tributario. Ya vamos a ver el Código Tributario en el artículo 160. La base legal es la Ley de Impuestos sobre Ventas. Y aquí habla de recomendaciones especiales para la elaboración de presentación de declaración. Debe tener instalado en su computadora el aplicativo DeadLive. Debe tener habilitadas las credenciales de acceso a oficina virtual, que es número de contrato de adhesión a oficina virtual, registro tributario nacional, contraseña tributaria, y debe contar con una conexión a Internet. Es muy importante este manual, ¿verdad? Es como que me saca todo lo más importante de la ley. Entonces es bueno que lo tengan ahí a mano este documento, que se llama se llama Generalidades del Impuesto sobre Ventas. Entonces vamos a la cuando no presenta la declaración en su tiempo y cuando no paga el impuesto. ¿Cuáles son las sanciones? Entonces vamos a ver aquí, en el artículo, aquí está. Lo cobra, dice, cálculo de las sanciones por faltas formales. Las sanciones a la infracción de las obligaciones formales contenidas en el presente código se debe calcular conforme a la tabla siguiente. Entonces aquí lo que toma en cuenta son los ingresos brutos del mes. Y aquí está la sanción. O sea, si en la declaración de impuestos sobre ventas sus ventas brutas son de 1 centavo a 250,000, entonces la multa es el 10% sobre un salario mínimo vigente. Ahorita el salario mínimo depende de cuántos empleados tiene la empresa y cuál es el salario mínimo que debería estar pagando la empresa. Imagínense que si son 12,000, entonces el 10% de esos 12,000 es la multa. Y así sucesivamente. Aquí está un rango. Cuando los ingresos brutos son ingresos brutos, no ingresos netos. Cuando son de 250,000 a 500,000, el 25% del salario mínimo que le aplica a la empresa, no el que quiera aplicar el SAR, ¿verdad? Por eso por eso usted como patrono, como empresa, tiene que presentar una planilla al SAR de cuántos empleados tiene. Y ahí le determinan cuál es el salario mínimo que le toman en cuenta para la aplicación de la multa.
esto está como bien delicado, no es así nomás que ahora se va a defraudar el fisco, ¿verdad? De 500,000 a 1,000,000, el 50% del salario mínimo. De 1,000,000 a 5 millones, dice, debe aplicar una multa equivalente a un salario mínimo, y así sucesivamente, de los ingresos brutos. Ahora, dice, cuando se trata de impuestos sobre la renta, aquí habla de falta de declaración, pero nos vamos a ir cuando se trata de impuestos sobre ventas, que es esta parte que tengo marcada aquí. Dice, cuando se trate del impuesto sobre ventas, la multa, creo que esto es por el no pago del impuesto. Creo que es por el no pago del impuesto. Cuando se trate de impuesto sobre la renta, la falta de declaración es o la presentación fuera del tiempo, se debe sancionar. La falta de declaración o la presentación fuera de tiempo. Entonces, mire, lo que corresponde a impuestos sobre ventas. Una multa igual al 1% del respectivo tributo. ¿Cuánto le corresponde pagar de impuesto? ¿Cuál es el saldo que apareció a favor del gobierno, del Estado? Eso es lo que hay que pagar. Entonces, sobre eso le cobran el 1% del impuesto causado, si la declaración se presenta dentro de los 5 días posteriores a la fecha de presentación. O sea, ¿cuándo venció el plazo de la declaración del mes de mayo? Venció el 10 de junio. Entonces dice que si usted presenta la declaración del 10 al 15, porque dice, si la declaración se presenta entre los 5 días posteriores a la fecha de presentación y pago. Era el 10 de junio, pero usted la presentó el 15 de junio. Entonces le van a cobrar el 1% del valor del impuesto causado. Después de este plazo, o sea, después de del día 15, la multa es de 2% por cada mes o fracción de mes o fracción de atraso, hasta un máximo del 24% por cada mes o fracción de mes. O sea que si es una fracción de mes, es aquí, cuando es fracción de mes, es que la multa, la multa mensual la dividen entre el número de días y lo multiplican por los días que se retrasó, ¿verdad? Ok, entonces es un 2% hasta un 24%. Y ahí habla de otras que no tienen que ver con lo que estamos viendo. Entonces, con esto terminamos el contenido de hoy. Ustedes ya están listos para un caso que yo les mande, para que ustedes, les voy a decir que la declaración se presentó el 9 de tal fecha, y en otro caso que se presentó el 15 de tal fecha, en otro caso que se presentó el 22 de la fecha. Entonces ustedes tienen que calcular el impuesto, determinar el débito fiscal, el crédito fiscal, cuál fue el saldo que salió a favor del fisco. Si la cuenta contable quedó con saldo acreedor, significa que es un impuesto a pagar. A eso le aplico el 15%, dependiendo en la fecha en que se presentó la declaración y se pagó el impuesto. Entonces voy a tener que pagar sobre los ingresos brutos, y además por la falta de presentación de declaración, lo que está marcado en este numeral. Entonces tienen que leer, jóvenes, tienen que leer y antes de ponerse a resolver un ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí, yo, con respecto a ese documento que está señalando ahí, ¿dónde está? ¿Está en la plataforma o No, usted lo fíjese tiene que eso? yo se lo voy a subir a la plataforma ahorita cuando termine la clase, y les voy a decir que ya está subido, porque me gustó este documento, porque en el código tributario el alumno anda buscando todos los artículos y a veces uno se pierde, mientras que este es como un consolidado. De hecho, el documento se llama texto consolidado del código tributario. Aquí se lo voy a mostrar. Mire. Se llama texto consolidado del Código Tributario y sus reformas. Y es de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas.
Tienen una dirección que se llama Dirección General de Política Tributaria y esto fue como el 25 de junio del 2018, no es tan viejo. A menos que el nuevo gobierno haya hecho algunas reformas, ¿verdad? Entonces esto yo se lo voy a mandar. ¿Verdad? Ok, no sé, ya terminamos la clase, nos quedan 2 minutos, no sé si tiene alguna pregunta. Y tal vez, Lick, disculpas, tal vez nos consigue la de los productos que están exentos, Ajá. si se pudiera, por favor. Sí, sí. ¿Y ustedes qué van a conseguir? Les dije. ¿Qué vamos a conseguir por parte de ustedes? El calendario del SAT. El calendario tributario, así es. Calendario tributario 2022. Incluso ustedes pueden ir al SAR aquí en Comayagua y ahí creo que se los pueden facilitar en físico o si lo tienen en versión electrónica, que lo puedan enviar al WhatsApp o algo. Pero yo quiero que ustedes se movilicen a buscar eso. El calendario tributario 2022 y yo voy a conseguir la lista de productos exentos. ¿Estamos? Ok, nos vemos entonces el lunes. Lick, solo una consulta. Sí. Con respecto a las asignaciones, ¿será que nos podría ayudar? Porque aún no están evaluadas las primeras. ¿Las qué? No le Las escuché bien. asignaciones que están en el campo. Las asignaciones, las tareas. Ah, que no están calificadas. Sí, No, no las he calificado, pero ahorita el fin de semana voy a aprovecharlo. gracias, Lick. Bueno, la orden. Bueno, jóvenes,